Que Dios te bendiga, querido hermano, bienvenido a lo que la Biblia dice. En este día quiero hablarte sobre 10 cosas que la Biblia dice que los cristianos debemos hacer. Pon mucha atención, porque pudiera ser que algunas de ellas tú no las estuvieses efectuando y así estar contradiciendo la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a comenzar. En Mateo 5:44, al igual que en Lucas capítulo 6, versículo 27, se nos dice que debemos hacerle el bien a todas aquellas personas que nos hacen el mal. Es una gran lucha que tenemos, pero pues es una demanda y una exigencia de parte de Dios para nuestra vida y debemos hacerlo con gusto. Mateo capítulo 7, versículo 12 y Lucas capítulo 7, versículo 31 nos dicen que debemos hacer a los demás todo aquello que esperamos que ellos hagan con nosotros. Generalmente nosotros esperamos buenos resultados de las personas, pero acá la Escritura nos está diciendo que aquello que esperemos de los demás también nosotros lo debemos hacer primero. En Lucas capítulo 3 versículos 14 se nos dice que no le hagamos mal a nadie. O dicho en otras palabras, que no le hagamos violencia a ninguna persona. Los cristianos no debemos ser violentos y no debemos procurar el mal de nadie. En Lucas capítulo 6 versículo 35 y en Romanos capítulo 13 versículo número 3 se nos dice que debemos hacer el bien a quien sea, a cualquier persona. Lucas capítulo 10 versículo 28 nos dice que debemos poner a Dios primero en todo lo que nosotros hacemos. Generalmente le damos a Dios el segundo o el tercero o el último lugar en nuestra vida. La Biblia nos estimula a ponerlo siempre a Él en primer lugar. Primera de Corintios capítulo 10 verso 31 nos dice que todo lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho lo hagamos para el Señor. Si tú le haces un favor a alguien, si tú le haces un bien a una persona, no lo hagas esperando los aplausos de la gente. Hazlo para Dios sin esperar nada a cambio y Dios en su debido momento te recompensará. Filipenses capítulo 2 versículo 14 nos dice que todas las cosas las hagamos sin murmurar. Cuando nosotros murmuramos al hacer algo, pues estamos restándole valor a lo que hacemos. Hagámoslo de buena manera, sin quejarnos y sin murmurar, para recibir el aplauso de parte de Dios. Filipenses capítulo 4 verso 9, el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas que vimos que él hizo, las repitamos, todo lo bueno. Imítenme a mí, dice él, en lo que yo imito a Cristo. Imitemos las cosas buenas de Pablo y de cualquier persona. Desechemos lo malo y guardemos e imitemos las cosas buenas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 11 nos dice que debemos hacer nuestros propios asuntos, o sea, atender nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras tareas. No esperemos que otro haga lo que nos corresponde a nosotros. Hagamos aquellas cosas que son nuestra obligación. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5 el apóstol Pablo nos dice que hagamos obra de evangelista. Muchos piensan que el evangelizar o el hablar de Dios, el hablar del evangelio es labor solo de los pastores o de los líderes de la iglesia. Sin embargo, esta es una atribución de todos los cristianos. En el capítulo 28 de San Mateo se nos da la gran comisión, la cual fue dada a todos los discípulos del Señor. No es una labor exclusiva del pastor o de algún otro miembro de la iglesia. Es una obligación de todo cristiano hacer obra de evangelista, o sea, hablar del evangelio. Espero estos 10 puntos te puedan servir en tu conocimiento acerca de cuáles son las cosas que debemos hacer con el propósito de agradar a Dios. Que Dios te bendiga.